Hola gente, estoy de regreso X3. Tomé el control del canal, ahora se llamará Jenny de Coffee X3, así que tomen sus copas de vino, que el tema de hoy será bastante interesante X3. Oye, pero ¿qué haces vestida así? ¿Me puedes decir qué pasa aquí? ¿Qué se supone que estás haciendo? No estoy haciendo nada, como tenías mucho sin hacer video creía que me podía quedar con el canal para mí. Pues no, no te puedes quedar con el canal porque precisamente a eso he venido, a iniciar una nueva saga en el canal que será sobre un juego que ha estado en la infancia de todos, así es, me refiero al grandioso videojuego que se llama The King of Fighters. Oye, pero qué bien se ve ese videojuego, pero ¿por qué no lo conocía? ¿Por qué no me habías hablado de él? Simple, no tienes tanto tiempo como mi compañera, por ejemplo mi otra compañera, sí lo conocía porque me ha visto jugarlo. Espera, ¿tienes otra compañera? ¿Por qué no me habías dicho eso? Dime cómo es que no la conozco. Mejor olvídalo, dejémoslo para otro video, que este ya tiene mucho relleno. Empecemos con este video de la historia de The King of Fighters. Bueno, pero ya me darás explicaciones otro día y sin falta. Bueno, empezaré yo. La historia de la saga de King of Fighters se centra en un primer momento en la ciudad de Southtown, la cual aparece en otros títulos como Fatal Fury y Top Fighting. Southtown es una ciudad llena de vida. En ella podemos encontrar multitud de negocios tales como restaurantes, pubs y fábricas entre muchos otros que hacen de la ciudad un hervidero de actividad. Pero debido precisamente a su riqueza, ha atraído a un misterioso hombre llamado Jesse Howard, experto en Nakyokuseiken, un efectivo arte marcial, el cual llegó a la ciudad en busca de poder, dinero y gloria. Jesse Howard trajo consigo sus negocios ilegales, como el tráfico de armas o de drogas, y su fortuna era tal que incluso se podía permitir el lujo de sobornar a la policía y así seguir realizando tranquilamente sus actividades. Aún así, no le hubiese hecho falta, pues detrás de GS estaban los matones más despiadados que jamás habían tenido conocimiento los habitantes de la ciudad, así que nunca nadie tuvo la osadía de interponerse en sus planes. Es cierto que alguna vez algún ciudadano incauto se había enfrentado a GS, pero en todas las ocasiones no se llegó a saber nada más del desdichado rival. Los habitantes recuerdan aún a Jeff Bogart, un defensor de la justicia que se enfrentó a GS, pero este acabó con su vida. Permíteme continuar a partir de aquí. En cualquier caso, esta no fue la única disputa de Southtown, ya que antes de lo acontecido con Jeff Bogart, otros luchadores estaban luchando por su cuenta contra el crimen organizado. Se sabe de la historia de un famoso luchador de la escuela de karate Kyokugen-ryu llamado Ryo Sakazaki, el cual recibió la noticia de que su queridísima hermana Yuri había sido secuestrada por una organización desconocida. Sin saber el motivo de ese secuestro, llamó a su gran amigo Robert García, un luchador de la misma escuela que Ryo, y juntos se pusieron a buscar cualquier pista que les ayudara a encontrar a Yuri. Empezaron sacando información a un matón llamado Todo, y a partir de ahí solo fue hacer cantar a todo villano que encontraran en su búsqueda a lo largo de toda la ciudad. Un bar, el barrio chino, un restaurante, una fábrica, hasta un portaaviones. Los matones más peligrosos de la ciudad comprobaron, por desgracia para ello, el poder y la técnica de los dos luchadores. Finalmente, un jefe del crimen y número 2 de la organización llamado Mr. Big confesó el lugar en donde se encontraba recluida Yuri, el gimnasio de karate de la ciudad. Pero su captor y presunto jefe de los villanos, un enmascarado llamado Mr. Karate, no pensaba soltarla sin antes pelear contra Ryo y Roberts. En la pelea, el misterioso luchador dejó claro que dominaba la técnica Kyokugen-ryu a la perfección, pues su velocidad y potencia eran increíbles. Además usaba exactamente las mismas técnicas que Ryo y Roberts. Las cosas se estaban poniendo difíciles, pero tras combatir como verdaderos campeones, nuestros protagonistas lograron vencerle. Al quitarle la máscara, comprobaron que se trataba de Takuma, el padre de Yuri y Ryo. No podían dar crédito a lo que veían. Takuma les contó que se vio obligado a pelear contra ellos porque el nuevo jefe del crimen de la ciudad, un joven luchador millonario llamado G.S. Howard,
le había chantajeado, secuestrando a Yuri. Juntos decidieron ir a por GS, aunque para ello tuvieron que enfrentarse a parte de los delincuentes vencidos en la primera contienda, a los cuales se les sumaron otros nuevos como Eiji Tenjin. A pesar de ser duros rivales, no pudieron parar a nuestros 4 héroes, Ryo, Robert, Takuma y Yuri, y finalmente lograron llegar hasta GS y derrotarlo. Años más tarde y todavía marcado por la derrota a manos de los Akasaki, GS seguía temeroso de que los pocos ciudadanos con suficiente valentía para hacerle frente pudieran unirse contra él. GS ideó un plan. Crearía un torneo local llamado King of Fighters, y en dicho torneo podría deshacerse de todos esos rivales, al inscribir a sus mejores secuaces en él. Desde su creación, nadie había conseguido llegar a la final, en donde el finalista se las podría ver con el mismísimo GS, y es que su mano derecha, el inglés Billy Kane, era un experto en el manejo del bo, el bastón usado en artes marciales, y parecía invencible. Y todos los luchadores que llegaban a semifinales acababan sus días a manos de este malvado luchador. En la edición de 1991 aparecen inscritos en el torneo 3 hombres que sin duda harían tambalear desde el principio el reinado de G.S. Howard. Estos 3 hombres eran Terry Bogard, Andy Bogard y su amigo Joe Gacy. Terry y Andy eran hermanos, hijos del también experto en Kyokuseiken Jeff Bogard, que tuvo la mala fortuna de perecer ante el poder de G.S. Joe era el campeón mundial de Muay Thai y se inscribió en el torneo con el fin de ayudar a los 2 hermanos a consumar su objetivo en el torneo, acabar con GS y así vengar la muerte de su padre. Estos fueron los participantes de la primera edición. Continuaré yo. Desde el primer round pudo verse la absoluta superioridad técnica de los 3 luchadores, y poco a poco, combate tras combate, subieron en el ranking del torneo, hasta incluso acabar con el temido Billy Kane, el cual, haciendo mérito a su deshonor, contaba con la ayuda de secuaces entre el público y cada vez que le desarmaban, volvían a tirarle el bo a las manos. Al acabar con Billy, unos matones secuestraron al ganador y le llevaron ante los aposentos de GS. La lucha iba a celebrarse en la azotea de su edificio y no tendría ninguna piedad, pero ninguno de los 3 héroes tampoco. Enseguida pudo verse que de los 3, Terry era el que más destacaba por su fuerza y habilidades, tal y como peleaba su padre, pero con una diferencia: Terry realmente disfrutaba peleando con rivales más fuertes que él, continuamente buscando puntos débiles donde poder vencer. Tras unos minutos interminables en los que ambos demostraron todo su poder, Terry consigue derrotar a GS propinándole un golpe tan fuerte que lo lanza de la azotea, precipitándose irremediablemente al vacío y pereciendo en la caída, o al menos eso fue lo que supusieron los 3 ganadores del torneo. Tras la derrota de GS, los 3 luchadores se fueron de Southtown y decidieron llevar caminos separados alrededor del mundo, peleando con otros luchadores para aprender más e ir perfeccionando su técnica de lucha poco a poco. Mientras tanto, en la ciudad, un nuevo villano hacía aparición, un noble alemán llamado Wolfgang Krauser, experto en artes marciales y mucho más poderoso que el anterior jefe de la ciudad, G.S. Howard. Wolfgang llegó a dominar las técnicas de lucha de un linaje ancestral, el linaje Stroheim, y se sabía de sus combates que era sumamente despiadado y cruel en sus ataques, que su máxima diversión durante la pelea era ver sufrir a su rival. Se comentaba en la ciudad que las peleas eran su gran afición, gustándole combatir contra adversarios que siempre eran más inferiores que él, y por esta razón, ninguno lograba vencerle. Una de las primeras medidas que tomó Wolfgang en su ciudad fue la rendición un año más del torneo de lucha King of Fighters, con el objetivo de poder enfrentarse al luchador que había vencido a GS, pues sentía curiosidad por ver qué clase de técnica dominaba como para poder haber realizado semejante gesta. Pero como los vencedores de la pasada edición se encontraban en otros países, el torneo dejó de ser local para convertirse en un evento internacional. En esta ocasión el torneo no se desarrolló en la ciudad de Southtown, sino que tuvo lugar en parajes alrededor del mundo, y, si antes GS contaba con la colaboración de Billy en el torneo, ahora Wolfgang contaba con sus 2 guardaespaldas más poderosos. En primer lugar, el ex campeón de los pesos pesados Axel Auk, y en segundo lugar, el torero español Lawrence Blood. Los 3 villanos no dieron tregua a nuestros héroes. El evento se desarrolló en diferentes partes del mundo. Poco a poco los 3 protagonistas, Terry, Andy y Joe, fueron escalando posiciones en el torneo, y finalmente, tras una serie de reñidos combates, llegó el momento de saldar cuentas con Wolfgang. Terry pudo comprobar cómo Wolfgang era poderosísimo, sin embargo había una gran diferencia entre ellos. Mientras que Wolfgang se había entretenido luchando contra adversarios claramente inferiores a él, Terry llevaba largo tiempo luchando y aprendiendo de luchadores más poderosos que él, de ahí que finalmente el combate se inclinara a su favor, venciendo a Wolfgang Krauser. Y tal y como sucedió la pasada edición,
ocasión, el famoso torneo volvió a quedarse sin anfitrión. Continuará XD. Bueno gente, espero que les guste esta saga. Planeo darle seguimiento por un buen tiempo, ya sea con o sin Loquendo. No olviden comentar, suscribirse si les gustó, por favor compártanlo. Nos vemos en el siguiente video. Y no olvides que tienes que decirme quién es tu otra compañera. Ay, por cierto, ¿no crees que ya es hora de que compres una casa en Loquendo City? No, aún no, porque aún no domino las animaciones al estilo Loquenderos. Recuerda que el cargador y la pila de mi lab ya no sirven. Bueno, entonces ya veremos el siguiente año. Según me habías dicho, comprarás una nueva lab y traerás nuevas cosas al canal. Bueno, entonces nos vemos gente, hasta luego. Este video lo hice el 25 de diciembre, así que feliz Navidad y próspero año nuevo X3. Besos.